Vamos a crear una consulta a esta tabla en la que la variable seleccionada la iremos sustituyendo para obtener diferentes resultados. Esta consulta se llama consulta con parámetros. Entonces aquí vamos a partir de una tabla ya hecha llamada lista de alumnos, en la que tiene diferentes campos como son ID, en la que representa números del 1 al 28, el nombre, cada alumno con su número de ID, su apellido, su dirección electrónica, su teléfono y su organización a la que pertenece. Entonces, para realizar una consulta necesitamos los campos que deseemos. En este caso vamos a utilizar tres, como son ID, nombre y apellido. Empezamos. Damos clic en crear, clic en diseño de consulta y agregamos la tabla que vamos a utilizar, como es alumnos. Damos clic en agregar, clic en cerrar y escogemos los campos deseados, como son ID, damos doble clic, ID, apellidos y nombres. Teniendo ya los tres campos, vamos a proceder a hacer la consulta. Damos clic en criterios y hay dos formas para hacer la consulta, como es abriendo paréntesis y poniendo el número para saber a qué alumno pertenece. Cerramos paréntesis y ponemos ejecutar. Entonces el ID 19 pertenece a los apellidos de la señorita Pérez Torres, Rubí Elizabeth. Otra forma es abriendo corchetes, abriendo comillas y poniendo la palabra ID, cerrando comillas, cerrando corchetes, damos clic en ejecutar y aquí introducimos el valor del parámetro, como es, podemos poner 21. Clic en aceptar y nos sale que el ID 21 pertenece a la señorita Pulupa Carrera María José. Entonces esto ha sido como realizar una consulta con parámetros. Guardamos la consulta con cualquier nombre sin espacios, aceptar y ya. Y esto ha sido el tutorial. Bueno, ahora vamos a ver cómo se crea tablas e índices. Abrimos Access, damos a base de datos del escritorio en blanco, ponemos un título, creación de tablas, damos crear, eliminamos la tabla que está aquí y le damos a crear, diseño de tabla y nos va a salir. Y nombre del campo tenemos que ir poniendo diferentes nombres, es decir, nombre, clientes, etc. Y nos va a quedar una tabla de esta manera. Cédula, nombre, apellido, ya. Cuando es cédula, vamos a poner nombres, es decir, tipo de datos. Es el tamaño del campo en el que vamos a poner. Como cédula es números, vamos a poner numérico, o sea, números. Texto corto son letras, ya. A cédula vamos a ponerle como la clave principal aquí. Nos va a salir este icono, que es una llave como clave principal. Después de haber hecho esta tabla, le damos a control G o acá arriba y ponemos guardar. Ya. Vamos a hacer otra tabla. Hacemos lo mismo. Cerramos aquí, podemos crear, diseño de tabla y se abre la tabla y vamos a seguir poniendo igual. El nombre del campo, diferentes nombres. Igual, código y clientes van a ser números. Igual, en descripción es lo que nosotros pongamos de los clientes. En fecha, es porque aquí será fecha, serían números y letras. Después de haber puesto esto, nos vamos a poner la clave principal al código. Ya. Después ponemos control G acá arriba y guardamos. Cerramos la tabla y hacemos otra tabla más. Tipo de reporte, le pondremos a nuestra siguiente tabla y hacemos igual. Ponemos los nombres, al código le ponemos la clave principal,
le ponemos la clave principal, descripción, texto y todo igual. Ponemos guardar y cerramos la tabla. Para hacer la relación entre las siguientes tablas, subrayamos las 3 tablas y vamos a herramientas de base de datos en relaciones y nos sale el siguiente, las tablitas. Cédula se relaciona con código, con cliente, porque tienen el mismo tipo de campo, es decir, números. Y tipo se relaciona con código, porque igual tienen el mismo número de campos, es decir, que es numérico, y tiene su relación entero largo, que es decir, del número de datos que sean posibles. Ya. Ahora vamos a ver lo que es la creación de índices. Para eso abrimos una base de datos. Nosotros utilizaremos esta base de datos ya hecha. Entonces, cédula tenemos como la clave principal. Si le damos a índices, en diseño índices, nos va a salir que tenemos una clave principal que es cédula. Nos vamos al estado y buscamos otro campo, estado civil. Nos vamos a la parte que dice indexado sin duplicado. Le ponemos, ahí está, sí con duplicado y sí con no duplicado. Nosotros le ponemos sí con duplicado. Volvemos a donde dice índices. Nos va a salir que ya tenemos dos índices, es decir, estado civil ascendente y la clave principal ascendente. Y luego acá abajo también podemos ver en esta tablita las propiedades de los índices, principal, único y omitir. En principal podemos poner sí y no, es decir, que no sea único. Ya, cerramos la tabla. Después de haber realizado esto, vamos a ver cómo nos quedó. Vamos a abrir una base de datos más grande para que se vea cómo queda la base. Nos vamos a la parte de acá arriba de la ventana, ponemos vista de hoja de datos y aquí está. La parte que nosotros teníamos para abajo, la cédula, la organización, el apellido por nombres, el aula y la fecha de nacimiento estaban en orden descendente y ahora las encontramos en orden ascendente con todos los datos en su diferente orden. Es decir, los índices sirven para hacer una actualización, una actualización rápida. Si es que se actualiza el número de cédulas, se va a actualizar automáticamente todos los campos de cada uno de ellos, es decir, la dirección de los alumnos, es decir, todo. Y los vamos a tener por números. Su ID va a ser los números, identificar a cada uno de los clientes o personas de la compañía u otras entidades solo por números, y ahí automáticamente saldrá. Si damos a un campo, de una se actualiza, es decir, damos el número 9 y se va a actualizar la organización, los apellidos, los nombres, las direcciones de todos los alumnos que podamos encontrar o que necesitemos.